Hola, aquí otra vez Mariane con otro capítulo más del fanfic, Jou Josenki Crónicas de Tanya Lafurer. El link del autor y traductor estará en la descripción. Capítulo 81, Caballeros. Notas de autor. Todos ustedes son increíbles si se quedan conmigo hasta ahora. Tanya está casi en Chicago y estamos rodando, literalmente en partes, hasta el final de este arco. No será antes de fin de año, bye. Pero ya viene. Estoy buscando sacar un capítulo más antes de que finalice este año. Pero, te escucho llorar, no tienes mucho tiempo debido a las vacaciones de Navidad, asombrosa máquina de escribir de hombría. Resulta que tengo que trabajar la víspera de Navidad y el día de Navidad. Por supuesto, estoy recibiendo todo tipo de horas extras locas y pago de vacaciones, pero no es muy propicio para escribir, déjame decirte. Más actualizaciones en el próximo capítulo. El predicador viajero miró a la multitud con ojos que mostraban un toque de cansancio. Los buenos tiempos para el país fueron más bien malos para él porque la gente buscaba la salvación en la adversidad. A los Estados Unidos les estaba yendo bien e incluso las personas más experimentadas, inconscientemente, asumieron que los buenos tiempos continuarían para siempre. Aún así, siguió adelante y continuó su sermón. Pero, hermanos y hermanas, no dejen que sus ojos los engañen porque el mayor mentiroso es Satanás, y él esconde sus maquinaciones a plena vista. No dejes que un envoltorio brillante te atraiga y no dejes que una capa de polvo te haga mirar hacia otro lado. Cuando las cosechas son buenas, reserva algo de grano para los tiempos de escasez. Cuando llegue la sequía, cuídense y oren para que la lluvia sanadora de Dios bendiga la tierra. Y vendrá. Porque hay dos cosas que son eternas y son el cambio y la dulce misericordia del Todopoderoso. Levantó su gastada Biblia. No se limiten a mirar la portada, mis amigos. Tienes que abrir el libro y ver lo que hay dentro. Nuestro Salvador caminó sobre sus dos pies como un mendigo común mientras los elegantes nobles montaban hermosos caballos. Pero no son ellos los príncipes del polvo mientras Él es el Rey del cielo. Señaló a las masas reunidas. Abre tus ojos. No hay presa más fácil para la primera serpiente que aquellos que se niegan a ver. Recuerden lo que dijo Jesús. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Después de su sermón, su asistente estaba contando lo que ganaban mientras él se sentaba cansado en un asiento desvencijado y se limpiaba la cara con un pañuelo muy usado. Alguien le pasó un vaso de hojalata con agua y le dijo, «¿Parece cansado, padre?» Él se rió. «Golpear a Satanás es un trabajo agotador, joven, señora. Y por favor llámame hermano Sam, padre es un título demasiado alto para mí». En el último segundo, reconoció a la persona delgada y desaliñada como una mujer joven en lugar de una adolescente de baja estatura. Sin embargo, apreció la bebida. ¿Crees lo que dijiste? ¿Sobre el mal? Tenía una extraña intensidad y parecía tensa como una seta que hubiera llegado del desierto. Por supuesto, niño. Él le hizo señas a una silla cercana en la que ella se negó a sentarse. ¿Crees que Satanás, el príncipe de las mentiras, entrará con una tarjeta de visita roja con su nombre? ¿O nuestro Salvador descenderá de lo alto con un coro de ángeles para anunciar su llegada? Se recostó haciendo que la silla crujiera alarmantemente. No, nada en el mundo es fácil, ni su dólar diario, ni su salvación eterna y ciertamente tampoco la verdad. Casi se burló. ¿Crees que la gente es tan buena? ¿Que si saben la verdad, harán lo correcto todo el tiempo? Sus ojos estaban enfocados, acusadores. Suspiró y sacudió la cabeza. Eso sería una tontería de mi parte, ¿no? Los benditos Adán y Eva, quienes conocieron personalmente al Todopoderoso en el jardín del Edén, sabían que estaban haciendo lo malo y, sin embargo, lo hicieron. El hermano Sam la miró solemnemente. Pero creo que sin la palabra y sin la verdad, todos estamos perdidos sin importar cuánto creamos que sabemos. Y creo que la mayoría de nosotros elegiría la rectitud. Se dio la vuelta para dejar la taza vacía sobre una mesa detrás de él, pero cuando se dio la vuelta, ella ya no estaba. La llegada de Tanya a Chicago fue sin fanfarria y tenían un evento planeado más tarde para presentarla formalmente a los que mueven y agitan el área. Por ahora, sin embargo, solo quería instalarse en su nuevo hogar y dejar de viajar por un tiempo. Parece emocionada de ver el consulado, señora. Isabelle estaba sentada más cerca de ella en el vehículo. Habían elegido un autobús de turismo de tamaño moderado que podía llevar a 8 personas y su equipaje. El primer vehículo era solo Tanya, la sirvienta y 6 magos con capacidad de combate. Estaban dispuestos en parejas para que pareciera que eran 4 parejas de vacaciones. Soy demasiado vulnerable moviéndome.
Los conciertos y los viajes fueron agradables, pero es muy difícil hacer el trabajo. En unos meses, puede que me inquiete, pero, por ahora, acomodémonos y hagamos nuestro trabajo. Parece más que eso, sin embargo. Debo admitir que quiero verlo con mis propios ojos. Los informes son buenos y participé en la elaboración de los planes, pero no es lo mismo, después de todo. Oh, ¿también trabajaste en eso? Solo en general. El diseño de los edificios, los planos de las calles, el diseño de algunas estructuras, etc. La doncella parpadeó. ¿Esto es solo en general? ¿No es eso como ser el arquitecto jefe? Estoy seguro de que si siguieron sus pautas, todo estará bien. Necesita ser. En muchos sentidos, este consulado será la cara de Germania para el resto del mundo. Ella hizo un gesto algo impotente. Para casi todo el mundo, somos el monstruo de la Gran Guerra, la causa de millones de muertes, el coco debajo de la cama. Como dicen, los vencedores escriben los libros de historia. Si hubiéramos ganado, el monstruo habría sido Legadonia o la República, ¿eh? Isabelle trató de imaginar si la República de Francois sería el enemigo odiado por todos, temido por todos incluso en la derrota. Era una sensación profundamente desagradable y se estremeció como para ahuyentar la sensación de frío que se apoderaba de ella. Entonces, ¿cómo se verá la cara entonces? Ella solo sonrió. Me gustaría ver tu reacción cuando lleguemos sin nociones preconcebidas. Una pequeña caja fue arrancada de manos ensangrentadas por otro par de manos igualmente ensangrentadas, aunque, todo hay que decirlo, algo más animadas. La habitación del muerto estaba iluminada solo por una bombilla tenue, que era del todo insuficiente para iluminar y, además, ocultaba cosas en las sombras que creaba. En lugar de abrir la caja o sacarla a la luz tenue, el nuevo dueño la metió en una cartera de cuero. Con movimientos apresurados, la sangre se lavó con agua oxidada de un grifo que chisporroteaba sobre un fregadero igualmente sucio. Un intento furtivo de sacar sangre de una chaqueta harapienta tuvo menos éxito y finalmente se abandonó. Esta fue la 17ª vez que el contenido de la caja encontró un nuevo dueño. 14 de ellos estaban ahora muertos. Serían las 15 para la madrugada. Oscar, ex Prince, actual asistente del embajador, a veces sous-chef, estaba revisando una increíble lista de verificación de cosas que debían completarse antes de que Tanya llegara y antes de la apertura total del consulado. Me pregunto cómo otros embajadores abren sus embajadas. Me imagino que es más como visitar a los dignatarios locales y, tal vez, escoger cortinas nuevas. Wilson señaló. Para ser justos, señor, ha hecho ambas cosas. El hombre asediado miró a su leal Batman con ojos cansados. Ah, ¿qué haría sin ti, Wilson? Sin duda, tendría pantalones sin planchar y zapatos significativamente más opacos, señor. A pesar de su comentario, al igual que su superior, estaba sirviendo más allá de sus deberes habituales. Casi la mitad de las decisiones tomadas en el consulado pasaron por Wilson para su revisión. En esto, sin embargo, solo los negocios tradicionales del consulado pasaron por él. Los terrenos del consulado mayor fueron manejados por docenas de otras personas como una gran corporación con múltiples departamentos que trabajan juntos a la perfección. De hecho, comenzó a sospechar que las tareas mundanas estaban siendo canalizadas a Oscar para mantenerlo ocupado. ¿Las manos ociosas son el patio de recreo del diablo? No sé si tienen esa actitud y no hay malicia en ello. Cuando llegue de Gurechaf, conoceremos mejor su verdadera actitud hacia su segundo al mando. Me temo que pronto necesitaremos esos zapatos y esos pantalones. Este investigador llegará poco después de nuestro estimado líder. ¿Sería ese el señor Hopper, señor? Ese es. Si bien me alegro de que los estadounidenses estén tomando en serio este ataque, es difícil saber la calidad de las personas que envían y si es solo un espía disfrazado de investigador. Él sonrió y se rió. Será bastante interesante si realmente es un espía, ya que literalmente no tenemos nada que ocultar. ¿Te imaginas la frustración de un espía tratando de ser discreto buscando algo que no existe? Muy divertido, señor. Miró por la ventana mientras los magos con traje de exoesqueleto estaban terminando la construcción a un ritmo récord. Espero con interés su visita y sus reuniones con el embajador. El general Rerugen, según sus nuevas órdenes, guardó los asuntos relacionados con de Gurechaf hasta el final del día. Cualquier noticia sobre ella, buena o mala, tendía a desorganizar su agenda y a veces le imposibilitaba trabajar.
Aparte de los ataques armados literales, que ocurrieron sorprendentemente a menudo en un período de posguerra, insistió en tener un día de trabajo pacífico. Esto, a veces, ponía muy nerviosos a sus asistentes, ya que ahora eran los guardianes de la información sobre White Silver y se veían obligados a preocuparse por eso, mientras que su jefe podía permanecer felizmente ignorante durante 10 horas. El reloj dio las 6 y el general guardó el trabajo que estaba haciendo para retomarlo mañana. Finalmente se volvió hacia su ayudante y dijo suavemente: dígame. Sí, señor. Su proyecto Stalmensch va bien. Ella ha solicitado que todos los soldados lisiados con un talento mágico moderado sean equipados con miembros artificiales. Incluso aquellos con daño en los nervios y la columna están mostrando resultados positivos. Propulsado por un orbe, por supuesto. ¿Qué va a cobrar? Todas las cantidades son equivalentes en oro, pero ella dice que las proporcionará al costo de cualquier veterano. Ella también los venderá al ejército a tarifas estándar, pero TBD dice que están dispuestos a proporcionar la tarifa más baja si los soldados no son despedidos y permanecen en el ejército. Juntó los dedos pensando. Un movimiento bastante inteligente, de Gurechad. Usted está poniendo al ejército en un aprieto al proporcionar este remedio al gobierno, pero ofreciendo la tarifa más económica solo si los soldados no son retirados a la fuerza. Por supuesto, con esto, realmente no están deshabilitados y al menos pueden funcionar normalmente en una amplia variedad de roles. Bueno, preveo otro gasto de nuestras arcas, pero no del todo desagradable. Las tarifas al costo son bastante razonables y creo que incluso podemos brindarles a los recién jubilados suficientes cuidados de mejora para que al menos puedan caminar y funcionar normalmente. Limpió sus lentes con un paño especial. La forma en que una nación trata a sus veteranos es muy a menudo una indicación del destino de ese país. La historia ha enseñado esta lección una y otra vez y nos corresponde ser estudiantes diligentes. Sí, señor. También tenemos informes avanzados sobre el proyecto Uberstal. Uber. Se puso las gafas de nuevo, todavía no había oído hablar de esta. Una combinación de Stalmensch y otro programa. El otro ha estado en progreso durante un tiempo en los ferrocarriles, entre otras cosas. TBD ha postulado y demostrado que la habilidad mágica no es lineal sino multifacética. Ella reclutó a muchos magos que eran marginales según los estándares tradicionales, pero que eran buenos para mover metal, para ayudar a colocar rieles y eliminar minas terrestres, etc. Aparentemente hay un efecto multiplicativo cuando haces un segundo señor, déjame encontrar cómo lo llamaron. Revolvió los papeles y se aclaró la garganta, un exoesqueleto blindado. Cuando se diseña correctamente, dicen que se ve una mejora de un orden de magnitud. Aunque no era un mago, Redrugen tenía un conocimiento profundo de sus capacidades, hacer menos sería ignorancia absoluta para uno de su rango. Con lo que sus magos ferroviarios pueden levantar, multiplicado por 10, asignan algo de masa a la armadura y eso deja, supongo que no enumeró el potencial del dispositivo. Enfatizaron cuánta masa se puede levantar, la velocidad promedio, etc. Con estas estadísticas, un usuario adecuado se volverá como una excavadora u otra máquina de construcción. ¿Excavadora? No, son equivalentes a tanques andantes. Elimina dos de las pocas debilidades de los magos al no intentar levantarlos en el aire. Si tuviéramos algunos batallones de estos en la guerra, nuestras bajas se habrían desplomado. Espera, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué los está haciendo ahora? Todas estas especificaciones y usos enumerados son para fines pacíficos. Pero podrían reutilizarse fácilmente para el combate. Detuvo esa línea de pensamiento y dijo lentamente: no parecen difíciles de hacer ya que los materiales no son muy exóticos. Con orbes baratos y personal capacitado, podrías hacer legiones de estos. ¿De dónde vendría todo el personal, general? Dunkopf. Se juró a sí mismo. ¿Cuántas veces te he dicho que nunca debes tomar lo que hace de Gurechad al pie de la letra? Todos esos magos lisiados y veteranos. Cuando usan sus reemplazos de piernas y brazos, ya están aprendiendo a usar estos trajes Uberstal. Serían parte de nuestras listas como personal que no es de combate debido a sus lesiones, pero tal vez sean la fuerza de combate más efectiva que tenemos casi sin necesidad de entrenamiento. No, ella sabe que inmediatamente veríamos el potencial de combate de estos proyectos y exactamente cómo ocultarlo. Su ayudante pareció sobresaltarse. Yo veo lo que estás diciendo. Así que todos esos ferrocarriles. Solo una forma de identificar los magos apropiados que pueden manejar el metal.
Y los grandes descuentos para los magos del ejército son para que la mayor cantidad de estos trajes puedan ponerse en manos de las tropas de combate, incluso las desarmadas, lo más rápido posible. Parecía asombrado. ¿Cuánta visión tiene ella? Apenas ha dejado el ejército y todavía está tratando de defender la patria. ¿Defender la patria? Supongo que sí. O dominar el mundo. Capítulo 82, Alexandre Gustave etc. Después de toda la planificación, la construcción y el sudor, Tanya aún esperaba que los terrenos del nuevo consulado fueran un poco anticlimáticos. Después de todo, ella era la arquitecta y diseñadora principal. La visión debe ser su visión hecha vida. Entonces, por eso, realmente no podía sorprenderla. Pero era mucho mejor que eso. Por motivos de seguridad, había planeado un muro alto, que se hizo más alto y más grueso en respuesta a los ataques. Pero les había dejado a los constructores una sugerencia que tomaron como un mandato. Haz que todo sea atractivo además de funcional. En lugar de una pared desnuda y aburrida, puedes hacerla como la pared de un castillo con paisajismo. Estamos invitando a la gente a nuestra casa, la entrada debe reflejar eso. En el camino que conducía al muro del consulado, había un césped de tréboles bien cuidado con flores de temporada y atractivos arbustos. A diferencia de las otras calles, esta había sido repavimentada a su cargo y era notablemente más suave y estaba mejor mantenida. La puerta en sí era lo suficientemente ancha para una carretera de 4 carriles, pero cada lado tenía una valla de metal decorativa más diseñada para revelar que ocultar lo que había dentro. Encima de todo esto había un letrero de metal impresionantemente adornado recubierto con un cromo plateado que decía Tanya Land, el lugar más feliz de la Tierra. Tanya se quedó mirando el letrero, al igual que todos. Los demás por el asombro y ella por la pura conmoción. ¿Qué está pasando con esa señal? Nunca autoricé, espera. ¿Fue de esa conversación? ¿Qué le dije? Ella pensó rápidamente y se dio cuenta de sus palabras exactas. Asegúrate de que sepan que el consulado es mi territorio pero también acogedor. También necesitamos impresionarlos tan pronto como entren. Si otros lugares son grandes, seremos más grandes. Si otros lugares son nuevos, nosotros seremos más nuevos. Y si otros lugares son felices, seremos el lugar más feliz de la Tierra. Habían hablado en alemán y la comprensión del diseñador por parte del diseñador era buena pero no perfecta. Había tomado muchas notas y este fue el resultado. Sabía que debería haber hablado en francois, pero maldita sea su orgullo galo. Gustav dijo que hablaba inglés con fluidez e insistió. Los ojos de Isabelle brillaron y su boca estaba entreabierta mientras miraba hacia el arco. Tan increíble, pero ¿qué es esa estructura en la distancia? Ah, eso. Bueno, contraté a un arquitecto famoso y básicamente le di fondos ilimitados y le dije que impresionara al mundo. Dado el poder de nuestros magos de metal, pudieron instalar esto en solo unos meses. En solo unos meses. Bueno, Monsieur Eiffel estaba bastante motivado. Originalmente estaba programado para colocar un monumento en la Exposición Universal, pero se canceló por varias razones. Aún así, es toda una obra maestra, ¿eh? No hay nada como un artista frustrado que finalmente puede compartir su arte. Si hubiera tenido más tiempo, haría un edificio como ese parque temático de Tokio. Dado que originalmente lo copiaron del Schloss Neuschwanstein en los Alpes alemanes, será como volver a casa, por así decirlo. Bueno, tal vez la próxima vez. ¿Para qué son esas amplias áreas pavimentadas de allí? Preguntó uno de los magos. Tenía experiencia en combate y parecía innecesario para la defensa o la decoración. Eso es para nuestros futuros visitantes. Dentro del recinto, solo se permiten vehículos del consulado. Hay una entrada de entrega especial alrededor del costado donde se inspeccionan y dejan las entregas y se manejan las exportaciones. Esto evitará que los vehículos y los caballos contaminantes llenen el lugar de mal olor. Evitará que los conductores ebrios hagan algo estúpido dentro de las paredes y que los conductores estúpidos obstruyan el lugar. Guay. Eso tiene sentido, debería haberme dado cuenta. Está controlando el perímetro, manteniendo alejados a los indeseables, limitando la cantidad de municiones que pueden colarse. ¡Qué excelente estrategia! Todos bajaron del autobús turístico en el área de descenso y el personal del consulado se apresuró a transferir el equipaje a un vehículo oficial. Les dijo a algunos de los magos que llevarán sus posesiones a la sede del consulado y les dio permiso a los demás para explorar. Al ver los rostros cabizbajos de los manipuladores de equipajes, se echó a reír. Solo tomará unos minutos. Hay mucho tiempo para explorar. Señora.
Se dispersaron, dejando a Tanya e Isabelle caminando tranquilamente por las calles. Si Isabelle estaba sorprendida por el exterior, estaba sorprendida por el interior. Nunca había visto una ciudad más limpia y hermosa en su vida. El hedor a estiércol, escape de gasolina y, sí, desechos humanos estaba completamente ausente. En su mente, ese era el olor de las ciudades, solo a veces controlado por una limpieza estricta y tal vez una fuerte tormenta. Los árboles bordeaban los bulevares y muchas ventanas lucían flores en sus alféizares. Incapaz de apegarse al alemán, Isabelle volvió a hablar en francois para expresarse. Esto es tan bonito. Muy limpio. Tan agradable. Tanya tuvo que admitir que era incluso mejor de lo que había imaginado. Por otra parte, había tenido la experiencia de un mundo que había llevado los parques de diversiones a un alto nivel. El consulado fue diseñado para el tráfico peatonal casi en su totalidad. Se supone que para pasear y experimentarlo. Por supuesto, hay áreas que están más enfocadas en el comercio a un lado. No es tan elegante como todo esto, pero sigue siendo bastante agradable. Señaló en una dirección de su memoria del mapa, ya que nunca había sido de ellos. Las cervecerías, las viviendas de los trabajadores, el hospital, la escuela, la estación de bomberos, etc., están en esa dirección. Esta área es para atraer a las personas más adentro para que no pasen todo el tiempo dando vueltas alrededor de la entrada, por lo que fomenta la exploración. La única excepción es que los dos hoteles más grandes están justo cerca de esta entrada para que la gente pueda instalarse lo antes posible. Esto es lo más lejos que puedo imaginar de un consulado. Mi embajador asistente dijo más o menos lo mismo. Más de una vez. Pero como debería ser obvio, esto no es solo un consulado. O, en el sentido siempre oficial lo será. Y la embajada y otros consulados también cumplirán ese propósito, pero cada uno también será un centro financiero autosuficiente en el futuro. Con la única fuente de alcohol o vino del país, eso debería ser fácil. Ella se rió musicalmente, casi igualando el trino de los pájaros cercanos. Me pregunto si ha tenido entrenamiento vocal. Podría necesitar reclutarla para actuaciones. La enmienda de templanza fue conveniente, pero habría funcionado igual incluso sin ella. Simplemente más largo y con más dificultades. Si nuestros planes requerían eso, tenían fallas ab initio. Ella sonrió y hubo un brillo travieso en sus ojos que se desvaneció rápidamente. Todos los futuros consulados realmente son solo sucursales de TVD y gentilmente vamos a hacer el trabajo del consulado al margen. En una generación, tal vez mucho menos, seremos considerados tan estadounidenses como el béisbol y el pastel de manzana y la sola idea de ir a la guerra con nosotros se considerará una locura. Ah, claro. Está haciendo lo que hizo en la República. Parece que está ganando dinero, entreteniendo a la gente, pero en realidad está mostrando lo mejor que Germania tiene para ofrecer en el idioma más internacional de todos, la cocina. Las personas que se sientan en la misma mesa para compartir una comida no se disparan entre sí. ¡Qué maravilloso! Ella respondió, humillada por la magnífica visión de la paz. Espero poder ver ese sueño hecho realidad. Tanya parpadeó, por supuesto que lo harás. Vamos a ganar mucho dinero. El mayor Autorne frunció el ceño ante la leche que había sobre su escritorio. Estaba dispuesto a infringir la ley federal y encontrar un poco de whisky, pero temía más la ira de su médico que la de los agentes federales. Aún así, lidiar con Degurechav estaba a punto de llevarlo literalmente a beber. Tragó el tónico recetado y lo siguió con la leche para lavar la mezcla de sabor horrible. Su dolor de cabeza actual, o dolor de estómago, estaba expuesto en su escritorio en forma fotográfica, tanto encubierta como pública. No es que hubiera mucha necesidad de secreto ya que esa maldita torre era la estructura más alta del planeta. Tenía más de 1000 pies y se podía ver desde toda la ciudad. Incluso lo encendían por la noche para asegurarse de que los aviones y los dirigibles no lo golpearan accidentalmente. Otra fuente de disgusto fue que sus supuestos espías ni siquiera tenían información tan buena sobre la maldita cosa como los propios comunicados de prensa de TVD que anunciaban la apertura del consulado. Se jactaban de su altura, dada la pulgada, la cantidad de acero en su construcción, las virtudes del arquitecto, etc. Aún más molesto, su propia agente de inteligencia estaba usando las fotografías aéreas de los anuncios en lugar de su propia investigación, ya que con frecuencia eran más precisas. La única parte brillante fue que uno de sus subordinados, el cabo Smith, pudo obtener información precisa después de solo un poco de retraso. Los costos a veces eran un poco altos, pero a veces la información precisa era costosa.
Dios me ayude, estoy pagando por información sobre cosas que suceden en suelo estadounidense. Bueno, técnicamente suelo alemán, maldita sea. Corporal. Sí, señor. El nervioso cabo se puso firme. Miró con envidia el vaso vacío de leche y la botella de medicina. No estaba seguro de si simplemente pagar planos y fotografías era una traición o no. Él no se estaba embolsando nada del dinero. Y la información fue de la más alta calidad. ¿Puedes decirme cómo se construyó esta cosa, sin que nosotros lo supiéramos? Estaba catalogado como una torre de observación del parque, y la mayoría de los elementos estructurales se hicieron en la fábrica que hacía el resto de la estructura de acero para el resto del consulado. Luchó por explicar cuando apenas lo había comprendido hasta que su contacto se lo explicó. Era una mujer atractiva llamada Gisela que estaba perfectamente feliz de decirle lo que necesitaba, pero insistió en una tarifa de servicio por la información. Incluso insistió en darle un recibo cada vez. Está construido como un erector set, señor. Mientras preparaban los cimientos, también fabricaban los miembros estructurales en una gran fábrica para poder sacar las piezas tan pronto como estuvieran listas y luego atornillarlas o soldarlas en su lugar. No se fabricó nada en el sitio, así que todo lo que tenían que hacer era moverlo, configurarlo y conectarlo. Todavía estaba asombrado ya que apenas había logrado ver que la etapa final se izaba en su lugar. Su uso de magos es inaudito. Los orbes que emplean carecen de capacidades ofensivas y, en cambio, están especializados en solo mover material. El mayor grunó. Lo hemos intentado sin ver los resultados que tienen. Tengo mi último informe aquí y podría arrojar luz sobre eso. Fue un poco costoso adquirir la información de inteligencia, pero establece todo su programa. Los costos siguen subiendo, quizás me diga que pare. Los ojos de Autorne se iluminaron. Déjame verlo, hombre. Tomó la carpeta y la escaneó mientras Smith resumía. Aparentemente están reclutando magos que son, a falta de una palabra mejor, talentosos en esa área. No es una ventaja tecnológica, es una cuestión de personal y capacitación. El mayor se recostó en su silla mientras absorbía esta información. Esto coincide con los informes de la guerra. Siempre le ha gustado hacer un uso absoluto de sus soldados, trabajadores ahora. Sí, esto es importante. Estoy enviando esto directamente a la cadena. Excelente trabajo, cabo. ¿O debería decir sargento? Sigan con el buen trabajo, espero ver más información en el futuro. Firmó el informe de gastos sin siquiera mirarlo. Sí, señor. Por favor, Dios, no. Los profesores Wagner y Eidl se reunían en la oficina de este último por dos razones. Wagner, ahora jubilado, había cedido su espacio de oficina a pesar de que le habían suplicado que continuara sus estudios privados en la universidad. La segunda razón era que la investigación de Robert estaba aquí y podían discutirla más a fondo con el material fuente disponible. La tercera razón, tácita, era que Wagner sospechaba que estaba siendo espiado y confiaba en cualquier arreglo que su amigo pudiera lograr para evitar tales invasiones de la privacidad. Robert estaba señalando los gráficos que eran crípticos incluso para aquellos con suficiente experiencia y habilidad matemática, pero que eran irremediablemente obtusos para cualquier otra persona. Una economía puede recibir golpes, de hecho, esas cosas son comunes y saludables. Una economía inmutable es un signo de una que se ha atrincherado sin esperanza en una forma de hacer las cosas y se hará añicos como una copa de vino que cae sobre un piso de mármol. Imagen desagradable, cuando uno recuerda que se está refiriendo a toda una nación. Es aún más desagradable cuando se trata de tu nación. Eidel asintió. Pero incluso una economía saludable tiene sus límites. Un buen número de miniaturas es 80%. Cada vez que un sistema supera el 80%, las cosas comienzan a fallar y los problemas que se manejan fácilmente por debajo de ese punto se salen de control. Suspiró y agitó la mano hacia la maraña de datos. Pero puedes verlo desde el otro lado. Cuando algo quita esa reserva, por necesidad, significa que el sistema está más cerca del borde. Si pierde el 10% de su fuerza total original, entonces el 80% antiguo es ahora el 89% nuevo. Entonces, si cuanto mayor es la pérdida absoluta, más te empuja al peligro. Exactamente. Ahora, lo interesante es que, según nuestras estimaciones, ya hemos bajado al menos un 25%, lo que significa que, si nuestras teorías son correctas, deberíamos vivir con una catástrofe. Contuvo el aliento. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué, ahora mismo? Pero lo curioso es que no nos derrumbamos ni sufrimos escandalosas privaciones.
las cosas están mal, pero las estructuras sociales aún son fuertes, en su mayoría estamos alimentados, aunque no tan bien como hace una década. Wagner frunció el ceño. No me traerías aquí para explicar por qué todo es una ilusión, naturalmente. Gurechav. Jaja. ¿Sí? ¿Recuerdas cómo discutí cómo ella se estaba apoderando lentamente de la economía? Resulta que hay dos efectos que no eran evidentes antes. Una es que su parte de la economía actúa como una muleta para el resto. Por volumen, es solo un 5%, más o menos, pero es el 5% donde más se necesita, ya que ella se enfoca en las propiedades moribundas. Él sonrió ahora, si uno quisiera ser poético, aunque un poco grotesco, ella es como el Dr. Frankenstein de Shelley, devolviendo la vida a los muertos. De mis estudios, eso es lo que he ido viendo, aunque desde un punto de vista sociológico. No presta atención a lo que era una persona, a lo que puede llegar a ser. Es un cambio transformador, no solo asignativo. Su sonrisa ahora coincidía con la de su viejo amigo. Tomaré tu poesía y te criaré una más. Es como un alquimista haciendo oro a partir de plomo. ¿Cuál es el segundo efecto? Vaya. Sí, ese es aún más emocionante. Los negocios de la vieja economía que interactúan con los suyos en cualquier nivel evolucionan para adaptarse a la forma en que ella hace las cosas, aunque con un poco menos de eficiencia, él se encogió de hombros. O ella los saca del negocio y se hace cargo de ellos. No he visto ninguna otra conclusión. Eso parece bastante brutal. Ella no parece del tipo, a pesar de los rumores sobre ella. Sé cómo es ella tanto como un extraño puede estar seguro. No tiene que ser intencional. Cuando un depredador más eficiente entra en la pelea, los viejos lobos sarnosos pueden evolucionar o extinguirse. Señaló los gráficos. En este momento, la patria no solo no puede funcionar sin ella, el gobierno ni siquiera puede antagonizarla. Si la ahuyentaron, sería como patear esa robusta muleta. Y luego dispararle al lisiado. A lo mejor. Notas de autor. Así que saben que yo sé, Eiffel en realidad no diseñó la torre que lleva su nombre. Sin embargo, su compañía compró los planos y lo construyó. Pero no quería presentar eso como un elemento de la historia, así que hagámoslo simple, ¿eh? Dato extra. ¿Sabías que Eiffel también trabajó en la Estatua de la Libertad? Historia verdadera. Así que les conseguí otro capítulo antes del 25, ¡Feliz Navidad! Con este capítulo estamos, redoble de tambores por favor, oficialmente más de 200k palabras. Buena salsa. Gracias por acompañarme en este viaje salvaje y que tengas unas excelentes vacaciones y un fabuloso año nuevo más. Capítulo 83, El aprendiz de Rodin. Serebryakov estaba manejando los problemas con el aplomo de un alto ejecutivo con décadas más de experiencia. Llegaron problemas, se resolvieron y se pusieron en marcha en apenas el tiempo que tardó el papel en asentarse en su escritorio. Sin embargo, esto fue solo para la mayoría de los problemas. En una pared había problemas que se tratarían en el futuro. Algunas por ella. Unos por otros. Pero sobre todo por la propia de Gurechav. El asistente de Visa los estaba revisando porque cualquier aporte adicional era bienvenido y alguien podría aportar una nueva perspectiva a la situación. Vicepresidente, hemos extendido la vía férrea a través de Arene. ¿Por qué este problema sigue en la Junta? Ah, eso. Incluso ahora, el tema de Arene sigue siendo sensible para Francois. El presidente dijo que ella misma se encargará de esto, pero hay algunas tareas relacionadas con eso que han sido delegadas. Señaló una línea de texto. Mira, ya hemos comenzado. El ferrocarril está completo, la remediación del paisaje está hecha, el gobierno de Francois nos ha dado permiso para reconstruir la ciudad. Parece que este proyecto va por buen camino, señora. Solo las tareas fáciles. Y ese permiso vino con el costo de hacer las reparaciones. Aún así, eventualmente dieron su permiso y eso es lo importante. Ella asintió, debe parecerles una ganga. Supongo que incluso las pasiones ultrajadas dieron paso al dinero al final. Visa sonrió. Esa fue una de las partes inteligentes de las negociaciones, en realidad. Esa concesión costó mucho menos de lo que obtuvimos. El derecho permanente de operar la estación de tren por allí y una parte significativa del paisaje destruido. Sacudió la cabeza lenta y tristemente, recordando ese día. La artillería empezó, y los fuegos terminaron, la destrucción de la ciudad. Al final, solo quedaron los caparazones huecos de los edificios, destrozados y cubiertos de hollín. Incluso años después, no había habido avances en la reconstrucción. ¿Pero por qué? Tenían los fondos y ciertamente tenían el tiempo.
Tengo entendido que tener una ciudad en ruinas era para parecer más víctimas durante los juicios. Posteriormente, sin ferrocarril ni industria, hubo poco impulso para regresar. Los sobrevivientes se habían convertido en vagabundos porque era útil para el gobierno. ¡Qué horrible! ¿Se les permitirá regresar cuando hayamos terminado? Supongo que sí. Nuestro contrato dice que solo tenemos que despejar el terreno para que vuelva a ser habitable, no lo que sucederá después. Ella echó un vistazo al reloj. Ah, casualmente, tengo una de las partes difíciles de ese proyecto en la que trabajar hoy. Deséame suerte. Se puso de pie y se puso un elegante abrigo para protegerse del frío del invierno que se avecinaba. Su asistente parecía desconcertada, lo que incitó a Visa a responder la pregunta no formulada. Más difícil porque los tipos artísticos pueden ser un desafío. No espero estar en peligro. Visa había elegido un café tranquilo con una chimenea impresionante para la reunión. Vio a una mujer de mediana edad sentada cerca de una mesa junto a la ventana y la reconoció fácilmente como la persona que iba a conocer. Visa, después de todo, le había proporcionado la ropa que ahora usaba y se la había enviado en francos. Más. Señorita Claudel. Serebryakov habló en un francés pasable ganado durante su tiempo con el Argent y a través de tratos comerciales casi continuos con la República. La mujer se volvió y sonrió brevemente. Por favor, es solo Camille. Después de todo, ¿no eres mi benefactor? Ella se sentó y discrepó suavemente. Lo que hicimos fue menor. El presidente de Gurechav es un seguidor de su trabajo y se enteró de su situación. Resulta que estábamos en negociaciones con Francois y también necesitábamos un escultor. No tan menor. Mi hermano debe haberse opuesto fuertemente a mi liberación de la prisión. O, debería decir, del hospital. Ella suspiró. No puedo culpar a Mondebergues, para ser justos. Los médicos fueron amables, me proporcionaron lo que pudieron para apoyar mi arte con un presupuesto limitado y trataron durante años de liberarme a pesar de sus continuas objeciones. Yo era mucho más conveniente escondido en lugar de interponerme en su carrera. La hermana loca de la que rara vez hablaba. Bebió un sorbo del té que acababan de servir mientras pensaba que Visa no la interrumpió. ¿Sabes que solo habla de mí en tiempo pasado? No solo ido en lo que a él concernía, sino muerto y desaparecido. Visa dijo amablemente, no es necesario que hables de esas cosas. La mujer mayor negó con la cabeza y dijo, no, debo hacerlo. Ya acepté esta gran obra, pero debes conocerme antes de comenzar, ¿no? Se aclaró la garganta y pensó de nuevo, como si estuviera resumiendo sus recuerdos. Soy propenso a ataques de ira porque he sido traicionado por todos en mi vida que estaban remotamente cerca de mí. Mi madre despreciaba que yo no naciera varón, como me decía repetidamente. Mi hermana es una bruja celosa que quería y robó mi herencia. Mi hermano está avergonzado por su hermana poco femenina que ofendió su carrera y su fe. Mi mentor, mi amante, Rodin me dejó de lado cuando mi arte chocó con el suyo y no dejó camino para que una mujer artista pudiera trabajar. ¿Y tu padre? Camille parecía triste. La suya fue la peor traición de todas. Murió cuando más lo necesitaba, mi única roca de estabilidad sobre la que construir mi vida. Me amó y me apoyó como nadie. Mi familia ni siquiera me dijo cuándo falleció, pero mi hermano me hizo internar solo una semana después de su fallecimiento. En 7 años, mi hermano solo me visitó 2 veces y el resto, nada. Dime, ¿esto no te enfadaría a ti también? Hemos lidiado con la ira y el dolor antes, y la injusticia infligida por quienes tienen el poder. Palmeó la mano de la mujer. Ella se sorbió las lágrimas. Ahora que he desnudado mi alma, tengo que preguntar por qué yo. Ah, eso. El presidente leyó su situación mientras ella estaba prisionera en Paré y decidió que, si tenía la oportunidad, aseguraría su libertad. Ella envió sus disculpas porque tomó tanto tiempo, pero hubo obstáculos políticos. ¿Te refieres a mi hermano? Lo llamaría bastardo porque me sorprende que un hombre amable como mi padre pueda engendrar semejante mierda. ¿Cómo lo has conseguido? Serebryakov sonrió con picardía. Oh, necesitábamos un escultor, como sabes, pero cuando nuestro abogado señaló que te habían internado sin consentimiento o sin un diagnóstico previo, se volvieron más agradables. No querían que Argenta volviera a entrar en su sistema legal. También esperamos hasta que tu hermano estuviera en el lejano oriente para que no pudiera interferir. Vaya. Eso me recuerda, sacó un documento. ¿Qué es esto? Ya firmé el contrato de trabajo. Es un poder notarial para que podamos demandar a tu hermana y a tu madre por tu parte de la herencia de tu padre.
Era bastante rico, como sabes, y hemos reunido pruebas de que el médico que ayudó a internarte fue sobornado. Tu hermano tiene poder político pero no es muy bueno ocultando sus huellas. Tu madre y tu hermana son, para ser francos, idiotas inútiles. Además, creo que podemos obtener intereses compuestos sobre la cantidad que debería haber recibido y tal vez incluso un gravamen adicional para que no los demandemos por encarcelamiento injusto. Con suerte, serás bastante rico para esta época el próximo año. Ella frunció los labios con molestia. Desafortunadamente, su hermano fue lo suficientemente inteligente como para no tomar nada del dinero para sí mismo. Mi herencia. Ni siquiera había pensado en eso. Oh, vaya, sí. Aparentemente, incluso antes de dividir su riqueza, tenía una reserva adicional para construirte un estudio de arte. Con la forma en que su familia gasta el dinero que ganó, se quedarán con casi nada cuando terminemos. Camille firmó los papeles apresuradamente, con una gran sonrisa en su rostro por primera vez. Hace varios meses, Tanya dejó los papeles frente a ella y asintió con decisión. Conozco al escultor que deberíamos usar para el proyecto. O escultora, en este caso. Visa levantó la vista de su trabajo, era una de las protegidas de Rodin. Amante, en realidad. Necesitamos a alguien muy talentoso para lograr esto, como sabes. Ella tiene las habilidades y, aún mejor, está en una mala situación de la que podemos ayudarla. Visa anotó su nombre y los demás detalles. Esto es tan parecido a Tanya. Podemos hacer una buena obra y promover nuestra causa al mismo tiempo. Siempre está pensando en los demás, incluso en algo tan simple como esto. La traeremos a nuestro lado lo antes posible. El pensamiento la hizo sonreír y tarareó algunos compases de oda a la alegría sin pensar en ello. Argent también sonrió. Es bueno tener subordinados que piensen como yo. Al rescatar a Camille, podemos conseguir un escultor barato y un aliado rico que nos deba más lealtad que su propio país. ¿Qué podría ser mejor que eso? El Dr. Trapp, después de unas cuantas semanas extenuantes, finalmente tuvo en orden sus registros y exámenes iniciales de los empleados. No ayudó que él, y su personal, estuvieran viendo pacientes con dolencias reales al mismo tiempo y también asumió casi una docena de proyectos en la comunidad para mejorar la salud de todos a largo plazo. Era una figura tan omnipresente que todos lo conocían. A sus espaldas, lo llamaban doctor entrometido pero con afecto en lugar de burla. Aún así, tenía 3 asistentes, por ahora, y su conductor de ambulancia de tiempo completo y ayudante de oficina de medio tiempo, Pete, estaba descansando afuera comiendo un sándwich con su amigo. Su amigo silbó y dijo: Pete, muchacho, lo lograste. Tienes la oportunidad de quedarte por un cheque de pago todos los días por hacer que... Tomando una siesta. Sacudió la cabeza. Tengo que admitir que no hay mucho trabajo de ambulancia en un pueblo lleno de gente en su mayoría joven, muy saludable y generalmente cuidadosa. Ayudo al doc lo mejor que puedo mientras espero las emergencias, ¿sabes? ¿Cuánto puede ser eso? ¿Crees que no trabajo? Déjame decirte, me pagan y trabajo todos los días, mi buen amigo desinformado. Desde que llegó Doc, hemos trabajado en el uso obligatorio de cascos de seguridad para los trabajadores de la construcción, cinturones de seguridad en todos los vehículos que van a más de 15 mph, botiquines de primeros auxilios y extintores de incendios en todos los edificios, simulacros de incendio para todas las estructuras de 3 o más pisos de altura. Sacudió la cabeza. Y eso no es todo. Lo juro, el doctor entrometido es un demonio que no duerme. Olfateó e hizo una muy buena impresión de Trapp. ¿Sabes cuál es el mejor paciente para tratar? Es Pete. El que no se enferma ni se lesiona. Samuel miró hacia arriba, debe ser agradable volar. Ni siquiera puedo describirlo. TVD me hizo una prueba cuando me contrataron para ser conductor y descubrí que soy mago. ¿Quién es? No puedo hacer un escudo que detenga una bola de nieve o potencie un petardo, pero seguro que puedo moverme en el aire incluso con un paciente. Es mejor que intentar maniobrar un litsi de hojalata incluso en las mejores calles. Incluso ahora, estaba tentado de hacer un viaje, pero tenía que permanecer cerca de la oficina en caso de que llegara una llamada de emergencia. Samuel se frotó la barbilla. Tal vez debería hacerme la prueba también. Oye, podría ser la próxima gran cosa. Pete negó con la cabeza solemnemente. No te molestes. ¿Necesitas un cerebro para ser un mago, no lo sabes? Él tomó el puñetazo indignado en su hombro como el aplauso apropiado para su jab verbal. Isabelle se sentía constantemente atraída por las numerosas tiendas y restaurantes que bordeaban los bulevares.
Cada área tenía música tranquila sonando desde parlantes ocultos, un tema diferente dependiendo del entorno. Música burbujeante y ligera para las áreas donde se reunían los niños. Música clásica sofisticada cerca de tiendas y restaurantes elegantes. Música alegre y llena de vida cerca de los numerosos bares. Después de un paseo casi directo por la ciudad, Isabelle todavía no podía pensar en la extensa área de varias cuadras como un mero consulado. Finalmente llegaron al consulado propiamente dicho. El antiguo edificio en ruinas había sido restaurado y mejorado. Había una cerca decorativa de hierro forjado con puntas de lanza plateadas alrededor del edificio, pero la cerca no hacía nada para ocultar el césped bien cuidado, los árboles recién plantados, los senderos de piedra y los macizos de flores. Algunos estaban, naturalmente, en barbecho a medida que se acercaba el invierno, pero era obvio que sería todo un escaparate cuando llegara la primavera. El ojo experimentado de Tanya reconoció las señales de los emplazamientos defensivos, en lo que parecían ser ventanas mundanas del ático. La mampostería decorativa a lo largo de la cerca puede tener un propósito práctico. No era nada que un civil, o incluso un soldado habilidoso, pudiera detectar, pero ella tenía la costumbre de saber siempre dónde alguien podría dispararle y definitivamente no querría atacar esta casa si los defensores estuvieran alertados. Otros elementos sospechosos también estaban presentes, algo sobre lo que preguntar más tarde. Bueno, ha sido todo un viaje, y no sin algunos giros, pero estamos aquí por fin. Veamos cómo han arreglado el lugar. Tanya caminó hacia adelante con confianza, como si estuviera en su propia casa que, en cierto sentido, lo era. Cuando se acercaron a la puerta principal, esta se abrió para revelar a Oscar con su ropa de trabajo. Algo apropiado para asuntos diplomáticos o de negocios. Tenía varios atuendos más elegantes para asuntos formales que se reservaban para las ocasiones adecuadas. Era difícil saberlo, pero su cabello todavía estaba ligeramente húmedo ya que había estado ayudando a pintar la última habitación de la mansión hace menos de 30 minutos cuando se enteró de que de Gurechaf estaba en camino. Buenos días, Botchafsra Gustav. Incluso con solo una breve inspección, estoy impresionado con lo completo que está el consulado y lo bien que se han realizado las tareas. Mis felicitaciones. Usted me honra, general cónsul. Te entrego el control. Ahora que esa formalidad está fuera del camino, dejémosla de nuevo. Sus ojos brillaron. Además, pronto estaremos demasiado ocupados para preocuparnos por esas cosas, ya que tenemos una nación que conquistar. A través de nuestras propuestas diplomáticas y empresas comerciales, seremos los aliados más fieles de Estados Unidos antes de que termine la década. Oscar parpadeó y pensó. Seguramente lo dijo metafóricamente. Derecha. Derecha. Corrió tras ella sin que pareciera que estaba corriendo. Notas de autor. Logré exprimir un capítulo más antes de las festividades de Año Nuevo porque quería que Tanya llegara allí antes de 2023. Camille Claudel era una persona real y su historia es aún más trágica de lo que he incluido aquí. Era una escultora talentosa, tal vez genial, en una era que no era amable con las mujeres que se desviaban de los límites de su género. Su único apoyo era su padre rico y, después de su muerte, su familia se mudó rápidamente para comprometerse. Le quitaron la herencia y, a pesar de las muchas insistencias de sus médicos, su hermano se negó a dejar que la liberaran y ella murió después de 30 años en el mismo asilo. Solo la visitó 7 veces, a su hermana una vez y a su madre nada en 3 décadas. Cuando murió, dejó que la incineraran y la enterraron en una fosa común para pobres. Le he dado un destino más amable en mi historia, por supuesto, y verás más de ella más tarde. Varios reporteros escribieron historias de cómo la habían encerrado por celos o por avaricia, pero no salió nada. Tanya leyó esas historias, por supuesto, y las recordó para más tarde. A pesar de todos sus gritos de liberté, égalité, fraternité, Francia fue tan igual hacia las mujeres como lo son hoy. Bueno, para ser honesto, en ninguna parte lo era. Ten esto en cuenta cuando lleguemos a La Hiena. Capítulo 84, punto de inflexión. Notas de autor. Moviendo algunas cosas donde deben estar en este capítulo, el próximo capítulo tiene el evento social de la temporada, algunas interacciones divertidas, la finalización de una cosa y hay una pequeña brecha en la narrativa que no he decidido qué llenar todavía. Entonces, si hay algo que te has estado muriendo por ver antes de que comience el arco final, hazlo saber ahora. Hay muchas formas diferentes de ver el universo, aproximadamente una por persona capaz de concebir el concepto. Pero cada ser debe enfocarse en lo que es más que en lo que parece ser.
de aquellas personas que pueden ver lo que es, una vez que se han dejado de lado otros asuntos, ven el equilibrio. Ahí es donde la ciencia y los místicos están de acuerdo en los niveles más básicos. El signo igual tiene tanto poder para un científico como el más sagrado de los misterios. Y ahora, esa ecuación tan importante estaba decididamente fuera de alineación. La acción lleva a la reacción. El destino lleva al destino. El desequilibrio lleva al equilibrio, siempre. Tanya hojeó varias docenas de informes, en su mayoría hojeando, ya que la mayoría de los planes se habían establecido hace mucho tiempo. Golpeó los papeles en una pila ordenada de nuevo. Buen trabajo, todos. Francamente, me sorprende que hayas logrado tanto en el tiempo que tenías disponible. Oscar negó con la cabeza. Parece que sus empleados nunca dejan de trabajar. Incluyendo transeúntes inocentes. Esos locos adictos al trabajo. Eso puede ser, pero lo esencial se ha establecido, así que quiero que todos se tomen un tiempo libre mientras terminamos las últimas áreas. Puso un dedo en la lista de verificación y recorrió la lista. Vivienda, industria, entretenimiento, servicios, infraestructura, todo está en buen estado. Estaremos abiertos para los negocios, es decir, la diplomacia, antes de lo previsto. Además de los servicios esenciales, dé a todos el fin de semana libre y nos mudaremos cuando el público pueda ingresar en una semana. ¿Por qué escalar tan rápido? Todavía quedan muchas cosas sin terminar a pesar del progreso. Dinero, dijo sin rodeos. No había considerado eso. Se había centrado en la construcción y los objetivos diplomáticos y no se había preocupado por la financiación. Nuestras arcas están llenas, por ahora, pero difícilmente infinitas. A pesar de todas las medidas de ahorro y del uso de nuestro propio cuerpo de construcción, cuesta una cantidad increíble mantener lo que equivale a una ciudad grande. Pero, si conseguimos el 60% del negocio que espero, alcanzaremos el punto de equilibrio fácilmente. Me preguntaba cuánto dinero realmente esperas ganar aquí. Aproximadamente. Hizo algunos cálculos en su cabeza dada la nueva información. Tanto como el resto de Chicago dentro de unos años. Embajador. Seguro que bromeas. Chicago no es una ciudad pequeña. Ser capaz de igualar incluso una décima parte de sus ingresos sería casi imposible. Ella sonrió. Eso es solo el comienzo. Al funcionar dentro del consulado, estamos en la posición perfecta para operar un negocio sin supervisión molesta. La situación de la ICE es más auténtica que el mundo jamás haya visto. Los Estados Unidos no pueden interferir y Germania no interferirá mientras enviemos oro. Usted dice que los Estados Unidos no pueden interferir, pero son el país anfitrión. No podrían hacer que sea ilegal venir aquí. Dejando de lado la legalidad de bloquear el acceso a un consulado, cuando alguien piense en hacerlo, no se atreverá. Seremos demasiado grandes y demasiado influyentes. Él sonrió irónicamente. Somos el monstruo favorito de todas las naciones, la causa de todos sus males. Germania no es muy popular. Apoyó los codos en el escritorio y juntó los dedos frente a su cara. Seremos. El equipo de descubrimiento de talentos de TVD tenía un mandato bastante confuso. Encontrar cosas novedosas que la gente pueda hacer con la magia. Tenía que ser útil, poderoso, necesario o incluso sensato, siempre y cuando fuera diferente e interesante. Los empleados compilaron los resultados y los pusieron en una serie de archivos bien organizados a los que otros miembros de TVD podían acceder cuando necesitaban algo inusual o simplemente estaban pensando en problemas que podrían ser susceptibles de alguna magia engañosa. A Serebryakov le gustaba mantener ese departamento cerca de su oficina. Encontró reconfortante leer sobre todas las cosas que la gente podía hacer y que en el pasado se consideraban inútiles. Hoy, estaba escoltando al general Rerugen allí y se jactaba de su trabajo, cortésmente, por supuesto. El símbolo del equipo era un cuadrado rodeado de estrellas estilizadas. El general lo miró y Visa respondió a la pregunta tácita. Es idea del presidente. El cuadrado representa la caja en la que la mayoría de las personas atrapan sus pensamientos. Las estrellas son donde deberíamos estar pensando. Eso es muy propio de ella, respondió secamente. Pensar como todos los demás no es uno de sus puntos fuertes.
Tal vez también fue reconfortante para él, con la frecuencia con que lo visitaba. El resto del país estaba prácticamente inundado de malas noticias y, por muy nervioso que estuviera por los planes de Tanda, la gente siempre estaba ocupada y sonriendo en sus oficinas. Exactamente. Nuestros registros también ayudan cuando tenemos una necesidad específica. Aquí es donde encontramos a todos los magos que podrían mover el metal de manera eficiente para nuestro proyecto ferroviario. De esos trabajadores, si tenían habilidades más específicas, pasaron a ser operadores de estal. Ni siquiera se molestan en ocultármelo. Supongo que me consideran un infiltrado, incluso un partidario. Quizá no se equivoquen en eso, Dios me ayude. Algo más interesante por venir. Bueno, no puedo decir mucho, pero eso es principalmente porque aún no hay resultados reales. La iniciativa Submariner está apenas en sus etapas iniciales. Hemos reclutado magos que son buenos con los hechizos de agua. Muchos de estos hechizos son los que usan los magos aéreos, pero algunas personas son mejores con el agua. He visto a una chica capaz de acelerar el agua casi a la velocidad del sonido, impresionante. Parecía apropiadamente impresionada. Entonces, hechizos para extraer oxígeno del agua, protección contra la presión, etc. Esos, pero más que eso. Usar el agua como medio para sentir cosas o enviar mensajes a largas distancias, aunque solo a través del agua como medio. Magos submarinos, ¿eh? Serían básicamente el análogo submarino de nuestros magos actuales. Son una combinación de submarino, sonar y torpedo, todos juntos. Incluso las comunicaciones submarinas que ni siquiera son posibles con la tecnología actual. Esto suena como una buena opción en nuestro proyecto de dar a los magos roles no militares en el ejército para ocultar nuestra verdadera fuerza. El valor táctico y estratégico sería asombroso, la perspicacia de Degurachav todavía está a la par. ¿Cómo imaginas que se usarán? Principalmente entretenimiento e investigación, pero con miras a la utilidad general. Bajo la voz, también la exploración de aguas profundas una vez que hayan sido entrenados. Demasiado bajo para ser detectado incluso por el mejor sonar y capaz de hundir la flota más poderosa. Pero parece que todavía están buscando un buen caso de negocios para disfrazar a las tropas. Ha considerado la necesidad de ingenieros estructurales para puentes, expertos en seguridad de presas, y, aunque menos agradables, inspectores de alcantarillado. Visa parecía impresionada. Esas son ideas increíbles. Llamó a un miembro del personal y le explicó las ideas de Rerugen. Esto será excelente para los miembros de la iniciativa Submariner y puede conducir directamente a los proyectos El Dorado y Atlantis. Llamaré a las personas señaladas y las pondré en marcha. Tenemos algunas personas capacitadas en estas áreas que pueden capacitarlos. El hombre pensó cuidadosamente. Creo que tenemos algunos veteranos que tienen experiencia en demoliciones. Muchos de ellos tenían experiencia en ingeniería civil antes de ser reclutados y pueden entrenar a nuestros magos en lo básico. Pueden obtener una formación más avanzada con el tiempo y seguir ganando un buen salario. El vicepresidente se volvió hacia el general. Esto ayudará a emplear unos buenos 20 magos, quizás más si podemos encontrarlos. Sin mencionar el personal de apoyo variado. ¿Cómo se siente ayudar a emplear a 100 personas? ¿Sí? Por eso me encanta mantener este departamento cerca, siempre me levanta el ánimo. Y parece que Rerugen está totalmente detrás de encontrar trabajos civiles para todas estas personas. Mi placer. Manténme informado si hay otras personas que necesitan trabajo y veré si podemos pensar en algunas soluciones. Creo que la Marina y las organizaciones no militares también podrían necesitar personas para verificar la navegabilidad de sus vehículos, así que por favor guarde algunos para nosotros. Su nombre es el primero en la lista, señor. Supongo que soy un colaborador, después de todo. Gisela tarareaba mientras caminaba por el parque de los niños. Era un patio de recreo cerca de la escuela y los apartamentos de los trabajadores, pero había un área grande sin usar cerca que estaba destinada a expansión en los mapas, pero actualmente era solo un campo vacío.
Los ingenieros habían derribado media manzana de edificios de mala calidad hasta los cimientos y habían hecho solo lo más básico del paisajismo antes de sembrar el área con tréboles y flores silvestres. El trébol creció rápido, era resistente y no requería mantenimiento. Debido a que esta área abierta no tenía un propósito inmediato, muchos se habían dedicado a hacer un picnic allí o simplemente jugar. Con frecuencia, los niños evitaban el equipo de juegos construido y simplemente jugaban en el campo. Cal estaba allí y aparentemente estaba divirtiendo a los niños con su tamaño. Era impresionantemente grande incluso para los hombres adultos, por lo que debe haber parecido un gigante para los jóvenes. Actualmente tenía un niño sosteniendo cada uno de sus bíceps, levantado del suelo, y giraba suavemente mientras se reían con alegría. Vio a Gisela en una revolución y se detuvo lentamente, dejando a los niños con cuidado. «Me tengo que ir, niños, mi cita está aquí». «Buenos días», dijeron simultáneamente antes de salir corriendo a jugar con sus amigos. «¿Eres bueno con ellos? ¿Tiene hermanos?» «Bastantes, pero ninguno tan joven». «Primos, sobrinos y sobrinas, esos me sobran». Él sonrió ampliamente. «Prácticamente tenemos que alquilar 1 o 2 graneros cuando celebramos una reunión familiar. Mi mamá me sigue molestando preguntándome cuándo voy a agregar más a la pila». «Oh, ¿verdad?». Ella respondió a la ligera con una mirada de reojo al gran soldado. Ejem. Luchó por cambiar de tema. «Entonces esos niños, ¿son del imperio?». Su inglés parece demasiado bueno para eso. «No, son hijos de nuestros trabajadores estadounidenses, pero enseñamos alemán en nuestras escuelas». La mayoría de las otras escuelas de este país eliminaron esa materia de su plan de estudios durante la guerra. Habrá muchos buenos trabajos, aunque solo sea dentro de TVD. El presidente quiere fuertes lazos entre nuestro país y el suyo y las habilidades bilingües serán bastante comercializables. Decirá. Tal vez yo también debería aprender algunas palabras. ¿Tienes palabras? Algunas. Algo más allá de las letras de las canciones y la comida, eso es. ¿Estás listo para ir? Ah, casi. Ella levantó una carpeta. Mi día de trabajo casi ha terminado. Solo tengo que entregar esto y podemos irnos. Miró a su alrededor al campo vacío. Extraña oficina la que tiene tu colega. ¿O tú? Ella levantó la vista y señaló. Hablando de eso, ahí está él. Un hombre de aspecto incómodo se acercó y asintió. Señorita Morgenstern. Cal miró al hombre vestido de civil y parpadeó. Buenas tardes, sargento. Entonces, el destinatario de Gisela es el sargento Smith. ¿Su fuente de información secreta ha sido ella? Sí. Buenas tardes, cabo. La mujer con la que ha estado saliendo es la organizadora de la embajada alemana. Gisela miró a los dos hombres con una mirada ligeramente divertida en su rostro. ¿Trabajan juntos? Tal vez pueda hacer que Cal me entregue esto la próxima vez. Aquí están los expedientes de los nuevos trabajadores, el cronograma de construcción y los nuevos planos del recinto del consulado. La próxima vez te daré el calendario de eventos y los contratistas estadounidenses. Le entregó la carpeta gruesa. El recibo está adentro y gracias por su patrocinio. Ejem, sí. Gracias. Buenos días, entonces. Se inclinó el sombrero mientras tomaba la carpeta. Los dos hombres intercambiaron miradas que decían, nunca hablaremos de esto. Conrad Meyer estaba enviando su informe a Waldstätte, o mejor dicho, estaba resumiendo a su supervisor en los Estados Unidos quien, a su vez, enviaría el informe de vuelta. Solo su supervisor nominal estaba en conflicto. Por un lado, estaba extasiado de que su división estaba registrando ganancias en una escala que asombraba la imaginación. Por otro lado, Meyer y su homólogo alemán se entregaban a inversiones para hacer palidecer al jugador más fuerte. Esto lo puso en la incómoda situación de que si se involucraba más en este loco plan, podría obtener una recompensa increíble, o perderlo todo. Eligió la mejor parte del valor y simplemente funcionó como un intermediario. Una pequeña parte de un gran pastel era suficiente para él y siempre podía rechazar a Meyer si las cosas salían mal. Bajas recompensas, sí, pero también bajo riesgo.
Así que combinaremos estas inversiones a largo plazo para respaldar la línea American Selene y con la anticipación de una caída repentina en los valores de las acciones en todos los ámbitos. Estos bonos y materias primas serán una reserva de capital para inversiones posteriores. Predecimos que los mercados de futuros, excepto donde se describa aquí, serán demasiado inestables para invertir de manera confiable. La intervención del gobierno podría impulsar o devastar de manera poco natural cualquier industria en particular, por lo que es mejor apostar contra el mercado en su conjunto. Estas son predicciones bastante profundas, Conrad. Estados Unidos tiene la economía más fuerte del mundo en este momento. Ahora mismo, es correcto. Es tan bueno que la exuberancia irracional tiene valores inflados artificialmente. Solo se necesita un golpe en un sistema de este tipo para derribarlo todo. Tenía confianza en el análisis, ya que él y Bete lo habían discutido a fondo. Sin embargo, una cosa sorprendente es que fue el presidente de Gurachav quien se lo proporcionó. En verdad, se desperdició al ser enviada a la batalla. Por otra parte, no son los negocios simplemente otro tipo de guerra. Como tú dices. Tal vez deberíamos hacer retiros selectivos de nuestras tenencias estadounidenses. Su análisis predice problemas para Wall Street. Cuando Estados Unidos se resfría, el mundo entero estornuda. Una frase que escuché de Oberst pero muy aplicable. Este globo ya no es una cuestión de partes claramente separadas en un mapa y tenemos que tratarlo como una sola unidad. Conrad, a los ojos de su supervisor, parecía más competente en estos días, era ese el halo de éxito que lo rodeaba, pero literalmente parecía más inteligente e incluso había perdido algo de peso. Por supuesto, en estos días trabajaba casi todos los días y tenía menos tiempo para las indulgencias. Quizás hubo un león debajo todo el tiempo. Sigan con el buen trabajo. Dime, ¿has comenzado a hacer ejercicio? No del todo. La comida en Estados Unidos no tiene sabor sin la salsa de una bebida que la acompañe. Espero con ansias mi visita al consulado donde puedo visitar sus restaurantes. Supongo que no. Mientras su colega manejaba el lado del mercado, Ivete continuaba con su juerga de compras por todo Estados Unidos. No presionó ni gastó demasiado en nada, solo algunas compras clave aquí y allá y también hizo contactos para las propiedades e industrias en las que estaba interesada. A pesar de los malos sentimientos de la Gran Guerra, el dinero era dinero y el negocio era negocio. Rara vez fue rechazada. Hoy, por extraño que parezca, no se reuniría con el dueño de un negocio o una propiedad, sino con un grupo de ferroviarios sin trabajo. Eran un grupo de aspecto rudo, endurecido aún más por los tiempos difíciles. Sin embargo, ella no parecía ni un poco asustada. Entonces, caballeros, gracias por reunirse conmigo hoy. No hay caballeros aquí, señorita, solo nosotros, ratas de jardín y bailarines de Gandhi. El orador principal era un hombre negro alto y de aspecto fuerte que, según entendió Ivete, era algo inusual en los Estados Unidos. Los trabajadores eran una mezcla de razas, pero todos estaban oscurecidos por la suciedad y las cenizas de carbón, lo que lo convertía en un punto discutible a sus ojos. Eso es bueno, porque necesitamos trabajadores, muchos de ellos. Buenos salarios bajo contrato. Un hombre resopló. Bien hasta que no nos necesites más. Varias cabezas asintieron ante esta evaluación. ¿Crees que no estamos trabajando porque no están pagando lo suficiente? Cerraron la tienda y luego cerraron nuestra línea. Prefieren trabajar turnos dobles que dejarnos entrar. Cuando digo contrató, lo decimos en serio. Cualquier despido viene con pago, al menos 2 semanas. Y sube a partir de ahí para las personas que queremos volver a contratar después de una desaceleración. Pero nuestros planes lo mantendrán trabajando al menos 3 años y probablemente hasta la jubilación, siempre que sea productivo. El orador original dijo, nadie se retira, señorita, morimos en la línea. Con TVD, conseguirás jubilarte si pones los años. Se le permite comprar acciones de nuestra empresa a precios más bajos y a nuestra empresa le va muy bien. Me uní hace poco tiempo y probablemente podría renunciar ahora y vivir de mis inversiones solo de la empresa. ¿Por qué no? Llamó un hombre hacia atrás. Ella sonrió, mostrando hoyuelos.
Me estoy divirtiendo demasiado. Nadie apreciaba mi trabajo en mi antiguo trabajo, pero ahora puedo hacer lo que me entrené en lugar de ser un cajero de banco glorificado. Y me jubilaré rico, en lugar de cómodamente, lo que siempre es agradable. Estaríamos felices de trabajar y dejar que el futuro se resuelva solo. Se rasca la cabeza, aparentemente desconcertado. No hablas como ningún sombrero de bronce que haya conocido, si me perdonas por decir eso. Mi jefe tampoco es como nadie que hayas conocido, pero es posible que pronto tengas una oportunidad. Ella nunca hace las cosas de la manera habitual y tal vez he heredado algo de eso. Ella se aclaró la garganta. Estoy listo para firmar a todos esta noche, con la aprobación del señor. Dime, ¿cómo te llamas? Solo llámame Junior, todos lo hacen. Respondiendo a su pregunta no formulada, continuó. Todos se burlan de mi nombre completo, así que está bien. No puedo usar un apodo en mis contratos, Junior. Los tribunales no lo harán cumplir a menos que usted pueda ser claramente identificado. Esto es para su protección, para asegurarnos de que obtenga lo que se le debe. Respiró hondo y suspiró. Mi nombre es Henry, John Henry Jr., y Bette no captó la referencia que John apreció. Hagamos que todos estén bajo contrato para que pueda pagarles a todos aquí el bono por firmar. O, si puede referir a otros trabajadores y cumplen con nuestro requisito, obtendrá una bonificación adicional. Vamos a necesitar mucha gente, muy pronto. Gladia estaba revisando los contratos y arreglos para las nuevas panaderías, algo para lo que estaba mucho mejor preparado que un asistente de panadero no calificado. Sin embargo, su prometida insistió en que todavía hiciera eso, así que revisar el papeleo fue como unas vacaciones para él. Y que si algunos contratos se espolvorearon con harina, la expansión a las nuevas fábricas, técnicamente fábricas viejas, pero eran nuevas en su empresa, iba bien. Limpiaron todo a fondo, hicieron las reparaciones y remodelaciones necesarias, y pronto abrieron sus puertas. No tenía asistente, todavía no había ninguna necesidad, pero había un pasante de TVD que estaba ayudando y al mismo tiempo aprendiendo el negocio. Sin pagar, sí, pero solo por ahora. Entonces, ¿cómo funciona esto, Herr Gladiau? Parece más simple de lo que entiendo, de alguna manera. Ah, parece más fácil, porque es más fácil. Él se rió y sacó una hoja de papel. Es lo que de Gurachav llama integración vertical. Eso significa que hacemos todo dentro de la empresa. Así que podemos pasar por alto toda la tediosa elaboración de contratos y negociaciones. Empezó a dibujar a mano alzada pequeños dibujos animados de la cadena de suministro. Entonces, las granjas de TVD envían trigo a los molinos de TVD para convertirlo en harina. Luego lo envían a nuestras panaderías. Ahora, parte del trato es que vendemos la mayor parte a las tiendas TVD, pero también suministramos nuestra propia tienda. Más y más viñetas llenaban la página con pequeñas flechas que iban aquí y allá. Eso no parece simple. Ah, pero aquí está la parte mágica. Dibujó un círculo alrededor de la mayoría de las imágenes. Todo esto sucede dentro de TVD. Desde el exterior y, en su mayor parte, es como una caja donde sale el pan. La empresa controla todo desde el principio hasta el final, donde finalmente se compra el pan. Incluso los vehículos y trenes que mueven todo son nuestros. El concepto de los jóvenes de negocio estaba experimentando un cambio profundo cuando miró el papel. ¿Qué sucede cuando algo sale mal? Ese es un gran problema para una empresa. Gladiau se encogió de hombros. ¿Entonces? Los problemas suceden. Pero aquí, toda la empresa está comprometida en asegurarse de que todo funcione. Si hay inundaciones en una granja, los ingenieros de TVD se apresuran a apuntalar las cosas. Si necesitamos más molinos, podríamos usar un molino independiente por un breve tiempo, pero lo más probable es que construyamos o compremos uno nuevo. Demasiado trigo. Venderán el exceso o tal vez cambiarán a un cultivo diferente. Entonces la grandeza de TVD es una defensa. Porque puede con todo. Casi, es la naturaleza diversa que es otra parte. Como hacen tantas cosas, y todo lo hacen dentro de la empresa, son casi inmunes a lo que sucede fuera. Es por eso que usamos asientos contables y marcos de plata en lugar del papel, lamentablemente devaluado.
El interno meditó esto cuidadosamente. Le recordó algo, pero no pudo entenderlo fácilmente y luego se le vino a la cabeza. Vaya. Así que TVD es más un país que una empresa. Qué notable. La DIAO en realidad no había establecido esta conexión por sí mismo. Sí, por supuesto, eso era lo que quería decir. Entonces el presidente está en los Estados Unidos como embajador de Germania pero también del país de TVD. Decir esa es una buena manera de verlo. Sí, de hecho. Para su alivio, Helga lo llamó en ese momento. Cariño, necesito más harina. Más. Voy, querida. Se apresuró a salir de la habitación a toda prisa. Capítulo 85, Estación de tren. Notas de autor. Perdón por la demora, estoy tramando el capítulo final de este arco y asegurándome de que todas las piezas estén configuradas. Tanya se entregó a un recorrido relámpago por los restaurantes del consulado y, en su mayor parte, estaba encantada con lo que ofrecían. Es como si los mejores restaurantes del mundo se reunieran en un solo lugar. Este se convertirá en el lugar para cenar y entretenerse. Gisela, que vino a tomar notas y asignar tareas, tuvo que preguntar, ¿habrá suficiente gente? Hay un montón de restaurantes. Restaurantes y bares. Sabes, intelectualmente, que este es el único lugar para conseguir alcohol en cualquier cantidad en los Estados Unidos. Pero has subestimado enormemente el deseo, no la necesidad de los humanos de beber. Si bien no soy fanático de la borrachera, estoy a favor de la libertad y hay una cantidad increíble de demanda acumulada incluso después de unos pocos meses. Ella sonrió por un lado de su boca. A mí tampoco me importaría tomar un trago de vez en cuando. Entonces los habitantes de Chicago vendrán aquí. En suficientes números para apoyar todo esto. Tanya negó con la cabeza. No solo ellos. Todo el Medio Oeste. La gente planeará sus vacaciones para venir aquí. A Tanyaland, dijo Gisela con una risa ligera y melodiosa. De Gurachav puso los ojos en blanco. Si es necesario, sí, a Tanyaland. Es por eso que hay tantos hoteles y lugares de entretenimiento. Para beber, sí, pero también para relajarse, cenar, desconectar, etc. Pero más importante que todo eso, hacer negocios. Gisela, que ya había entendido la mayor parte de esto, se enderezó al escuchar esta última pieza. Negocio. Las clases adineradas y de negocios van de viaje por negocios todo el tiempo, hay un límite de lo que se puede hacer a través del telégrafo, el correo y la telefonía. Eso significa que la gente tiene que viajar a alguna parte. Lo que estamos haciendo es un centro para todos los principales viajes de negocios del país, aquí, en nuestro patio trasero. Indicó la totalidad de los terrenos del consulado con una mirada y levantando la barbilla. Quieren aislarnos, a mí, cerrando la embajada alemana y abriendo solo el consulado aquí. Lo suficientemente lejos de DC sin ser demasiado obvio. Incluso Nueva York estaba demasiado cerca para ellos, pero cometieron un error fatal. Chicago está en una posición ideal para convertirse en el único lugar razonable para grandes negocios en el continente. Un poco aturdida, la otra mujer imaginó el país en su cabeza. La mayor parte de la población estaba al este del Mississippi, la mayor parte de la industria y los centros financieros estaban en el norte. ¿Está realmente tan cerca? Los grandes lagos están al norte para el transporte marítimo y el ferrocarril abre el resto del continente. Es por eso que la línea Selene es tan vital. Necesitamos controlarlo por completo para no estar sujetos a los caprichos de los demás. Pero esto es solo la punta de la lanza, pronto, nos estarán rogando, sombrero en mano. Explicó su último plan mientras Gisela miraba fijamente, con sorpresa en su rostro. Embajador, mis instintos me dicen que esto no debería funcionar, pero no puedo pensar en una sola razón por la que no lo haría. Por eso funcionará. Incluso las personas que tropiezan con nuestro plan, lo descartarán incluso cuando se está llevando a cabo frente a sus caras. Pero la clave es Chicago, todos los caminos llevan aquí. Ellen Schwab, aclamada por algunos como la reina de Chicago, estaba dando los últimos toques a su propia fiesta de cumpleaños bajo la premisa muy razonable de que no había nadie mejor para hacerlo, y ella solo se merecía lo mejor. El lugar era el mejor hotel de la ciudad, que estaba justo en medio del consulado de Alemania.
Elegante, dominante, hermosa, una fuerza de la naturaleza. Así la veían tanto el público como la prensa. Esta imagen se estremecería mucho si pudieran escuchar lo que estaba pasando dentro de su cabeza. Veré a Tanya esta noche. No puedo esperar. Está a solo unas docenas de metros de distancia. Tal vez debería ir a verla ahora. No, solo lleva unos días en la ciudad, está demasiado ocupada. Viene a mi fiesta. Tocó el RSVP de Gurachav como si se asegurara de que fuera real. Me pregunto cuál será su regalo. Quizás ella haga eso por mí. Ella flotó en sus pensamientos mientras sus subordinados se apresuraban en sus tareas a su alrededor. Decoración, comida, arreglos de habitaciones, etc. Apenas notó sus actividades mientras se imaginaba disfrutando de la fiesta con su mejor amiga. Su asistente en jefe miró a Ellen deslizándose por el hotel, asintiendo y tarareando mientras confirmaba los planes con una mirada serena. Ella es tan magnífica. Un evento tan grande, con tantos notables viniendo y ella ni siquiera parece remotamente preocupada. Ella realmente es una raza diferente de humanos, muy por encima de las preocupaciones de nosotros, la gente común. El jefe de la oficina política estaba bebiendo de nuevo. Era una marca más barata, pero lo compensó en volumen. Su asistente se acercó a él con cautela. Cuando estaba bebiendo, podría estar alegre, malhumorado e incluso podría volverse violento. Afortunadamente, las noticias eran buenas. Señor, tengo noticias de nuestro hombre en el Bundesrat. La cabeza levantó los ojos inyectados en sangre, aparentemente sin reconocer al orador al principio. Vaya. Oh, entonces, ¿qué dijo? Debido a que su jefe parecía un poco desconectado, resumió la situación. Las negociaciones aún continúan porque requeriría un cambio en el Grundgesetz. Todo el mundo quiere una parte y, dado que es probable que las secciones estén sujetas a una revisión externa, ha sido complicado. Tomó otro trago largo. Cuéntamelo todo. Mientras no obtenga un apoyo nacional o internacional significativo, deberíamos poder impulsar la enmienda de equidad en los impuestos. Otra pausa. ¿Eso es bueno? Sí, eso es bueno. Se puso de pie abruptamente, no era una buena idea ya que se tambaleó antes de estabilizarse con su escritorio. Finalmente podemos deshacernos de esa Blight. ¿Cómo se atreve a hacer cosas? Ah, sí señor. Te mantendré informado. Se deslizó antes de que el estado de ánimo de su supervisor cambiara de feliz a violento nuevamente. La experiencia lo había vuelto cauteloso y el sonido de las cosas arrojadas por la oficina detrás de él demostró la sabiduría de sus acciones. Los buzos, según la prueba, habían ido por debajo de la termoclina. Los orbes modificados que estaban usando los protegían del medio ambiente y les proporcionaban oxígeno. Pero esas no eran las características que estaban probando ese día. Antonia, una expatriada de Idolan que vivía en Germania cuando estalló la guerra, estaba realizando las pruebas. Había sido supervisora de la fábrica de sartantes de que se descubrieran sus habilidades mágicas. Prueba 06, ¿cómo está el sonido? La maga preguntó a sus compañeros. Sostenía un cuaderno submarino, un invento reciente, con un bolígrafo adjunto. Claro. Por cierto, ¿alguna información sobre cuándo estas comunicaciones pueden salir a la superficie? Ni una palabra sobre ese Nemo 3. Las comunicaciones bajo la superficie se limitan al agua. La radio solo funciona arriba. El equipo mágico directo no puede manejar la interfaz correctamente. Ella se aclaró la garganta. Repasemos el resto de esta lista y luego profundicemos. A su vez, cubrió las otras pruebas en su sesión. Medidor de profundidad. Test de presión. Control de temperatura. Niveles de oxígeno. Blindaje. Prueba de velocidad. Después de 2 horas seguidas, estaban casi completos. Está bien, terminaremos y nos iremos a casa. Escanea las cajas que instalamos. Los otros magos bajaron los cascos opacos ligeros y se dejaron girar erráticamente hasta que quedaron completamente desorientados. Luego, su líder los alineó en una dirección para mantener la coherencia. Está bien, marca tus mapas con lo que sientes.
Colocamos un número aleatorio de cajas, así que haz lo mejor que puedas. Ella flotó cerca de los magos mientras extendían sus sentidos místicos. Algunos cerraron los ojos, lo cual estaba bien, su tarea no requería que estuvieran atentos. Después de unos minutos, todos habían marcado sus hojas con diferentes niveles de integridad. Después de unos minutos, ella los detuvo. Sin embargo, creo que puedo sentir más. La prontitud es parte de la prueba. Vamos a estar variando grandes áreas para que no podamos pasar demasiado tiempo en un solo lugar. Revisó los resultados pero vio valores atípicos en 2 de las hojas. Samuel, Renata. ¿Aún puedes detectar este? Los dos asintieron. Todos ustedes, vayan a ver si pueden encontrar esta marca. Vayan juntos y muevan las cosas si es necesario. Trae lo que encuentres. Regresó a su bote y esperó pacientemente mientras confirmaba sus resultados. Dentro de unos pocos cientos de pies, los 4 coincidieron y hubo bastantes partidos de 3 vías varias veces esa distancia. Creo que podemos trabajar con esto, los presidentes estarán complacidos. Unos minutos después de eso, los otros magos salieron del agua. Debido al control de presión de sus orbes, no tuvieron necesidad de descomprimirse y simplemente aterrizaron en la cubierta. Con una sonrisa de suficiencia, Renata dejó caer algo en su mano. Te dije que estaba allí. Los ojos de Antonia se agrandaron. Oh, sí, creo que estarán complacidos, bastante complacidos. Habiendo obtenido el permiso, Frau Seidel se encargó de enseñar a los niños interesados, y adultos, a tocar el piano. Tanya simplemente se encogió de hombros y dijo, tu salario es el mismo para que puedas divertirte en tu tiempo libre. Fue maestra de pies a cabeza y, liberada de la necesidad de luchar para sobrevivir, redescubrió la alegría de la profesión. En solo un día, su clase introductoria se volvió bastante popular y ya tenía algunos estudiantes a los que planeaba dar lecciones avanzadas. Incluso más populares que sus clases, fueron sus historias sobre White Silver. Como testigo personal de varios actos de heroísmo, sus palabras tenían mucha más credibilidad que los rumores murmurados de cualquier cosa que sucediera durante la guerra. Realmente salvó a la dama del puerto. Seidel asintió con una leve sonrisa. Ciertamente lo hizo. Estábamos navegando hacia el puerto, las luces del sol naciente tocaban la antorcha de la dama. Aunque no tenía formación profesional, contó la historia con suficiente detalle, los niños pudieron imaginarse la escena como si ellos mismos hubieran estado allí. Más tarde, volvieron a contar las historias a sus amigos, que no tuvieron la suerte de ir a la escuela en los terrenos del consulado. Y le dijeron a sus amigos. Reginald Dix-Botham, un orgulloso miembro de la Gentlemen's Explorers League, bon vivant y hombre general de la ciudad, estaba sentado en una mesa en forma de estrella. Era una estrella bastante gorda, de modo que era casi completamente convexa. Había 20 sillas a su alrededor, aunque casi nunca estaban completamente llenas. Hoy, había otros 12 además de Reginald. Según la tradición, todos estaban enmascarados, pero dado que todos se conocían socialmente y por otros medios, fue simplemente por la tradición que esto continuó en lugar de ocultar sus identidades. Cada máscara estaba bastante estilizada y marcada, de manera obvia o no, con un símbolo alquímico. Algunos fueron reconocidos por la ciencia como elementos por derecho propio, mientras que otros habían sido desacreditados o reconocidos como simples compuestos. Reginald, luciendo una máscara con cuernos curvados hacia adentro, habló. Seré breve. Numerosos ojos en blanco se encontraron con esta proclamación. Todos estaban demasiado familiarizados con su brevedad. Solo dilo, bismuto, y volvamos a la fiesta. El orador, su máscara marcada con 2 círculos conectados por una línea, hecha para parecer ojos o anteojos, era bastante contundente y estaba impaciente, por decirlo menos. Arseni-kun, hay un protocolo que debe seguirse, pero, en aras del tiempo bastante valioso de todos los presentes, no prefació mis comentarios con una elaboración indebida y, en cambio, diré lo que propongo, a saber, deseo nominar a un nuevo miembro de nuestro augusto cuerpo. Tenemos suficientes miembros para hacerlo aquí y creo que ella agregará la especia que nos ha faltado durante bastante tiempo. Vaya. Su. ¿Todavía estás en eso?
Ella es una amenaza y una asesina 1000 veces. Una mujer con un círculo dividido en dos como una máscara con agujeros para los ojos respondió con frialdad. Sí, ella, como tú dices. A pesar de la propaganda envidiosa y el empañamiento más injusto de su reputación, Mitre, creo que tiene el espíritu adecuado. Él se rió. Y no olvides nuestra carta. No estamos buscando personas que necesariamente nos gusten, solo personas que tengan un cierto espíritu sobre ellos. Y sobre todo tienen que ser interesantes. ¿Alguien aquí puede decir que ella no lo es? La estás patrocinando, así que tomaré tu palabra en eso. Aqua Regia vota sí y no cambiaré de opinión. Todo, he vuelto a las festividades. Dejó la mesa, sin ganas de debatir más. Aún así, ¿en qué nivel estará ella? Varios se sugieren a sí mismos. Reginald gruñó. Planetario, por supuesto. Su influencia en el mundo no exige menos. Alun contuvo el aliento. Hablas en serio, ¿verdad, viejo? Bueno, por un chelín, por una libra. Estoy dispuesto a ver qué sale de eso. Sacudió la cabeza. ¿Pero estás seguro de que aceptará? Me parece un espíritu bastante libre, si se creen esos rumores. Creo que sí, y me encargaré de convencerla. La votación fue estrecha, pero los síes se impusieron. Reginald estaba sonriendo mientras los demás se apresuraban a salir para poder regresar a la fiesta y recogió una ficha con un alumno creciente. Entonces, mi querida señorita de Gurachav. Es hora, creo. Le dio la vuelta a la ficha y luego la puso en su bolsillo como si fuera una moneda común. Si un tren avanza por una vía sin bifurcaciones ni paradas, la mayoría pensaría que finalmente llegaría a su destino final. Pero había muchas cosas que podían pasar. Podría descarrilar. Podría quedarse sin combustible. Se puede frenar con cuidado. Incluso podría invertir la dirección. Todo esto es cierto. Pero, ¿y si el tren se dejara caer desde 10.000 pies directamente sobre su cabeza? ¿Entonces qué? Pronto, el tren entraría en la estación. Y no había nada que lo detuviera.